Hola y bienvenidos a un nuevo video. Para reconocer de forma introductoria la competencia mercantil en el mundo y en Colombia, es necesario que podamos identificar las oportunidades de los mercados como elemento innovador. Ten a tu alcance lápiz y papel y pon mucha atención, ya que vamos a abordar temas de gran importancia. Iniciando con un repaso sobre los derechos de autor, la competencia desleal, propiedad intelectual e industrial, marca, patente, enseña y símbolo comercial. Y por último, pero no menos importante, acerca de los delitos contra los derechos de autor y sus consecuencias. La expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Su objetivo es garantizar reconocimiento al creador de dichas obras, para que ante todos sea el único creador y titular de dicha obra, servicio o producto. Los derechos de autor otorgan a su titular el derecho exclusivo de usar la obra, con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra original y la fija en un soporte físico, automáticamente se convierte en el titular de los derechos de autor de dicha obra. Permiten también proteger la creatividad e innovación de los autores de estas mismas obras, literarias, servicios, productos o entre otros. El derecho de autor permite también la protección de los productos que derivan de una idea, pero una idea no la protege, es decir, que si piensas en crear algo innovador pero no lo llevas a cabo, dicha idea no ejecutada no es protegida por los derechos de autor. Algunos beneficios del derecho de autor son económicos, mientras que otras personas obtienen bienes materiales, además de los beneficios intelectuales que dicho derecho les otorga sobre su creación. Solo las creaciones catalogadas como originales e innovadoras están cubiertas por el derecho de autor. Para obtener dicho derecho no necesitas realizar ningún tipo de registro. Este se obtiene de forma automática. Esto quedó establecido en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886, firmado en París, Francia. No obstante, algunas naciones han creado su propio registro de derechos de autor para lograr aclarar y resguardar de forma más eficiente la titularidad de las personas sobre ciertas invenciones. Es el ejemplo de Colombia, cuya regulación de estos derechos se encuentra principalmente en la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, estableciendo como principios del derecho de autor los siguientes. La no protección de las ideas, es decir, que la protección del derecho de autor únicamente recae sobre las concreciones materiales del intelecto humano. Así se protege la forma en la cual se manifiestan las ideas, cómo se expresan y se plasman en la realidad, y no las meras ideas en sí mismas consideradas. Gracias a este principio se pueden tener obras de un mismo género literario o musical, sin que esto implique una vulneración al derecho de autor. Irrelevancia del destino o mérito de la obra. La protección del derecho de autor se predica independientemente de la evolución del contenido de la obra, es decir, que todas las obras, sin importar su aporte cultural, éxito, rigor, moral, permanencia, legalidad o medio bajo el que se crea, serán protegidas por el derecho de autor. La protección inmediata. Las obras no requerirán ninguna formalidad especial de registro para su protección por parte del derecho de autor, sino que por el contrario, estas serán protegidas desde el preciso momento de su creación. La tarea de registro de obras en Colombia es probatoria y la lleva a cabo la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Independencia de la propiedad de soporte y la propiedad del acto. Se debe diferenciar entre el derecho de autor sobre la obra plasmada. Continuamos hablando acerca de la competencia desleal. La competencia desleal engloba aquellas prácticas que, faltando a la buena fe, tratan de alterar ilícitamente el funcionamiento del mercado o el comportamiento y voluntad de los consumidores y usuarios. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho sobre la propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de 2 a 10 años. Además, el artículo 19 del mismo Código de Comercio colombiano también indica que es una obligación de los comerciantes abstenerse a ejecutar estos actos de competencia desleal de la siguiente manera. Es obligación de todo comerciante, primero, matricularse en el registro
mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Sexto, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. ¿Cuándo consideramos que ocurre competencia desleal? El objetivo de la competencia desleal está en evitar que ocurran actos que mencionaremos más adelante. Bueno, el objetivo en sí de la competencia desleal está en proteger a las personas que intervienen en el mercado. Esto incluye tanto a empresas como a consumidores. En consecuencia, concurre competencia desleal cuando las prácticas ilícitas afectan el funcionamiento normal del mercado. Además, tiene que tratarse de acciones que promocionen las prestaciones propias o de terceros y que sean capaces de afectar al comportamiento de los consumidores en un sentido amplio. ¿Cómo hacerle frente a las prácticas comerciales prohibidas? Para combatir la competencia desleal se podrán emprender las siguientes acciones: acción declarativa, acción de cesación o prohibición, acción de remoción, acción de rectificación, acción de resarcimiento de daños, acción de enriquecimiento injusto, y no hay que olvidar también que además de estas acciones específicas, el ordenamiento jurídico pone a nuestro alcance otras soluciones genéricas. Por ejemplo, se podría combatir la violación de las normas del empresario que no tiene en regla a sus trabajadores denunciándolo ante la Inspección de Trabajo. Así, para defenderse de la competencia desleal, conviene consultar a juristas con experiencia en la materia. Continuamos con propiedad intelectual. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto, de las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales. Es una disciplina jurídica que tiene como objetivo la protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades relacionadas. ¿Cómo es la propiedad intelectual en Colombia? El Estado colombiano le otorga a los autores de obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de reproducción, transformación, distribución de la obra creada. De igual forma, les permite a los autores obtener todos los beneficios financieros que genere la explotación comercial de estas expresiones humanas. Lo anterior significa que el Estado reconoce la creatividad de las personas naturales o jurídicas que creen determinado símbolo que identifique una empresa o una marca en el mercado, el diseño de una obra de arte, la creación de una novela o poema, entre otras. La propiedad intelectual diferencia productos similares del mercado y permite que el consumidor escoja la marca de su preferencia. Por ejemplo, en el mercado colombiano se comercializan varias bebidas achocolatadas, como por ejemplo el Milo, el Chocolisto, Nesquik. Sin embargo, visualmente cada una de estas se compone de un diseño gráfico y un logotipo y un lema comercial diferente y variado, que facilitan la diferenciación entre todas y que a su vez poseen un registro de marca que las protege ante temas de plagio u otro tipo de conflictos marcarios. ¿Qué comprende la propiedad intelectual en Colombia? El régimen de propiedad intelectual en Colombia abarca la protección de la propiedad industrial y los derechos de autor, y por otro lado, la propiedad industrial abarca todas aquellas patentes de invención, marcas y diseños industriales. Los siguientes son algunos de los bienes intangibles que protege la propiedad intelectual: obras literarias, obras artísticas, obras audiovisuales, obras musicales, lemas comerciales, símbolos y sistemas informáticos. Ahora bien, también es pertinente aclarar que la propiedad intelectual no contempla la protección jurídica para las ideas o procedimientos, sino que únicamente la forma en la que éstas son plasmadas o ilustradas en las obras artísticas o literarias, como por ejemplo las obras que mencionamos anteriormente, obras musicales, pinturas, símbolos que posibilitan la reproducción a la humanidad. Continuamos con la propiedad industrial. La protección de la propiedad industrial tiene como objetivo las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Esta propiedad se entiende en su aceptación más amplia y se aplica no solo a la industria, sino también al comercio propiamente dicho.
también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, como por ejemplo el vino, los granos, las hojas de tabaco, los frutos, animales, minerales, aguas minerales y otras bebidas. Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como las patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes de certificación y de adición. A continuación explicaremos una a una los tipos de propiedad industrial, iniciando con las patentes, que son títulos de propiedad otorgados por el gobierno de un país que confieren a su titular el derecho a pedir por un tiempo determinado que terceros fabriquen, vendan o utilicen en el comercio la invención protegida. Las marcas son signos aptos para distinguir un producto o un servicio en el mercado. Algunas de las más conocidas en Colombia y con mayor reputación son el Sena, Chocorramo, Colombina, Zenú, Fruco y Servientreg. Las enseñas comerciales son signos que, siendo perceptible por el sentido de la vista, sirve también para identificar a un establecimiento de comercio. La enseña comercial puede consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o una combinación de estos elementos anteriormente mencionados. Pero ¿cuál es la diferencia con estas enseñas y con el nombre comercial? El nombre comercial es el que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil, y la enseña comercial es la que identifica al establecimiento del comercio. Un empresario, por ejemplo, puede identificar con un nombre comercial las actividades de comercialización de un producto en particular e identificar con una enseña comercial al establecimiento de comercio destinado para dicha comercialización y dicho servicio. Finalmente, después de este largo trayecto, concluimos con un corto resumen al símbolo y delitos contra los derechos de autor. Anteriormente, en el siglo XVII, los símbolos que indican el estado de los derechos de autor de una obra se podían ver en almanaques escoceses de la década de 1670. Entre ellos, los libros incluían una copia impresa del escudo de armas de la localidad para indicar la autenticidad. El símbolo de los derechos de autor se introdujo en los Estados Unidos en la sección 18 de la Ley de los Derechos de Autor de 1990 e inicialmente se aplicó solo a obras pictóricas y artísticas, también gráficas y escultóricas. La Ley de los Derechos de Autor de 1909 estaba destinada a ser una reescritura y reinvención completa de la Ley de Derechos de Autor que ya existía. En Colombia, por otra parte, los símbolos que se usan para indicar los derechos de autor son el símbolo R para indicar el registrado. Se puede usar este símbolo junto a la marca que una vez que haya obtenido el título oficial de la marca registrada. El símbolo TM, por sus siglas en inglés Trademark, utiliza a consumidores y a la competencia que la marca corresponde a una denominación de productos de una marca de negocio. El símbolo C es el más usado y el más conocido para identificar los derechos de autor y se utiliza para advertir al público que la presente obra es original y su reproducción está sujeta a los derechos de autor. No son las ideas de las que se protegen, sino la expresión de las. Y el último símbolo es una comparación del anterior, pero con la C invertida, y es una forma para poder convertir a un programa en libre, sin derechos reservados, y que sus modificaciones o extensiones también sean libres. Esto permite a la gente compartir el programa y sus mejoras si así lo desean. Por otra parte, según la Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 270 sobre la violación a los derechos morales de autor, determina que se incurrirá en prisión de 2 a 5 años con una multa de 20 a 200 salarios mínimos legales vigentes si alguna persona incurre en una violación de estos derechos de autor, como por ejemplo que publique total o parcialmente sin autorización previa y expresa del titular del derecho una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o un fonograma o programa de ordenador o soporte lógico. Segundo, también sería un delito que la persona inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero. Puede ser que realice mal una cita, o con título cambiado, suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado. Tercero,
por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa o expresa de su titular una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma. Si en el soporte material, la carátula o presentación de la misma obra no hay un logo o un logotipo distintivo del titular legítimo del autor, en estos casos se emplea este tipo de sanción. Por otra parte, en el artículo 271 sobre defraudación a los derechos patrimoniales de autor, se incurrirá en prisión de 2 a 5 años y con la multa pertinente de 20 a 1000 salarios mínimos legales vigentes, quien, salvo las excepciones previstas en la ley, incurra en los siguientes delitos. 1. Por cualquier medio o procedimiento, sin autorización previa y expresa del titular, reproduzca la obra de carácter literario o alguna de los tipos de obra mencionadas anteriormente. 2. Que represente, ejecute o exhiba públicamente las obras teatrales, musicales, etc. 3. Que alquile o de cualquier otro modo comercie con estas obras. Que fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas, que disponga, realice o utilice por cualquier medio o procedimiento la comunicación, fijación, ejecución o información sin autorización previa y expresa de su titular. También se expresan varios tipos de sanciones. El artículo 272 que trata sobre la violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor. Bueno, en conclusión, los derechos de autor han cumplido un papel de protección y estímulo para crear nuevas obras. Sin embargo, con la evolución vertiginosa de las tecnologías de la información y comunicación, especialmente la del Internet, se ha permitido que cada vez sea más fácil el acceso, la copia, la reproducción y la alteración de las creaciones intelectuales, sin respetar en muchas ocasiones los derechos de autor y los derechos conexos con relación a estas obras sin importar su origen.